¿Qué te parecen las declaraciones de Francisco Sagredo en contra de la farándula, asegurando que el periodismo farándula no existe, que estudiar 5 años, periodismo para terminar persiguiendo un auto? Es bastante duro y bastante crítico. Sí, yo creo que es un poco jocoso, que él haga esto, sí. O sea, primero hay unos términos que son inaceptables, pero son, digo yo, jocosos, que nos trate de monigotes a los periodistas. O sea, él es periodista y el resto somos periodistas en distintos géneros. Critica, por ejemplo, la falta de rigor. Yo creo que recuerdo haber leído una portada de Las Últimas Noticias hace unos años con un error garrafal de él. El año pasado recién. De hace unos meses. Sí, fue hace poco. De un jugador que venía a Católica. Que supuestamente se confió en una información de Twitter de un jugador uruguayo que venía de refuerzo a la Católica y era un tipo que nada que ver, era un chileno, nunca fue. O sea, era una broma que él la dio como una información real. Él lo da por hecho. Entonces, se ríe, se burla de la táctica, ¿no?, de la metodología del periodismo de espectáculo, de farándula respecto a las fuentes, por ejemplo. Nos dice monigotes, acusa falta de rigor periodístico y hay una prueba al canto, ¿no? Hay una evidencia de que él no fue riguroso. Va a un programa, ¿dónde hace estas declaraciones? En un programa, un late, en que la farándula la compone en un porcentaje importante. Entonces es rarísimo. Yo creo que lo que le ocurre a Sagredo es que está respirando por la herida. Yo creo que él se mandó una embarrada significativísima que públicamente, para la moral pública, es muy sancionada. Y eso fue cubierto naturalmente por el periodismo. Ahora, y eso yo creo que le duele, lo hiere. Obviamente, yo también creo que el tema se equivoca del enemigo, pasa por ahí. También hay ciertos periodistas en nuestro país como que miran en menos a las personas que ejercen el periodismo de farándula, como, no, van a correr detrás de un auto, y los ningunean cuando no tiene ningún sentido, porque muchas veces el periodismo deportivo se dedica a hacer las relaciones públicas de los clubes, se dedica a hacer las relaciones públicas de los interesados y finalmente no hacen periodismo de verdad. No estoy diciendo que sea el caso Pancho Sagredo, que sí ha hecho reportajes muy buenos, pero me da la impresión que el periodismo de farándula puede hacer reportajes tan buenos también en este género. Lo que pasa es que hay periodistas buenos y periodistas malos, pero eso no solo en la farándula, sino en todos los ámbitos del periodismo. Hay periodistas que no chequean sus fuentes y se mandan, ¿cómo eso? ¿No es cierto?, un error como el de él. La historia del falso uruguayo que llega hoy a la Universidad Católica. Francisco Sagredo lo anuncia al cerrar su bloque en el noticiario de TVN como el flamante refuerzo, y finalmente vemos que el caballero del flamante refuerzo era un jugador amateur que creo que era militar, no me acuerdo mucho, sí. Y había reportado por Twitter y él reconoce este error efectivamente. Con la bolera del año Ñauca. La premisa. Claro, o sea, si nunca fue a jugar de fútbol, nada. Ñauca. No sé, tú podés reportear por Twitter, el problema es que para decir algo así hay que chequearlo, hay que averiguar, pero en fin, yo no estoy para dictar clase de periodismo ni mucho menos, simplemente digo que Pancho, que yo lo conozco, claro, él de alguna manera habla por la herida, porque yo sé, y por la lógica también, por la dinámica de reporteo, y aquí no voy a ni alabar ni a la farándula, ni voy a perjudicar al deporte, simplemente voy a decir lo que a mí me tocó reporteando y que me imagino a Pancho Sagredo también le tocó. Para hacer un buen reporteo da lo mismo dónde estás. El tema es cómo tú reporteas el caso. Y a mí me tocó harto rato también, créeme, Pancho, y yo creo que a él también le tocó haciendo otras cosas. Por ejemplo, el caso Codelco. A mí me tocó plantones persiguiendo a Juan Pablo Dávila, que créeme que, o sea, fue mucho tiempo. Ahora tú me vas a decir, y tú vas a comparar Juan Pablo Dávila con, por ejemplo, con Sagredo. Voy a dar cualquier nombre. Con Juan Luis Pérez. Porque Juan Pérez, no, es lo mismo, si finalmente es la pega que uno tiene que hacer, si al final la pega la tienes que hacer bien. Entonces, si ese periodista de farándula tiene que perseguir y tiene que ir en busca de, bien hecho. Creo que lo peor sería decir algo, publicar algo, si es que no hiciste esa pega. ¿Me explico? Exacto. Entonces, por eso digo que uno finalmente tiene que quedar tranquilo con la manera en que uno trabaja y no porque el otro va en busca de ti, porque tú en sí generaste una noticia que de alguna manera entra en el ámbito de la farándula. Bueno, de alguna manera, claro, eres víctima y corres el foco, el periodista, pero ya quedó bien pasado. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí con este tema? Porque siempre había un ninguneo específicamente de los periodistas deportivos hacia los periodistas faranduleros.
¿Por qué? Porque vamos todos siguiendo a los futbolistas, por ejemplo. Entonces vamos nosotros, los periodistas de farándula, a preguntarle al futbolista por el carrete que se mandó en las urracas, que los periodistas deportivos nunca supieron y que después se colgaron de esa noticia y terminó en que la desvinculación de varios futbolistas de la selección. Porque están haciendo relaciones públicas. No, porque no estaban haciendo el trabajo, porque finalmente esa era una noticia que deberían haber entregado los periodistas deportivos, no los periodistas de farándula. El bautizazo era una noticia que deberían haber entregado los periodistas deportivos diciendo cómo nuestra selección pretende ganar si hay 5 integrantes que están bajo el efecto del alcohol, llegan atrasados a la concentración, hay falta de rigor, hay falta... Perdón, pequeño paréntesis, gracias a los periodistas de farándula, pequeño paréntesis, gracias a los periodistas de farándula, es que a propósito de los escándalos de los seleccionados chilenos de fútbol, sobre todo en la era Borghi, que dicho sea de paso también con Bielsa pasó, lo que pasa es que los periodistas deportivos lamentablemente no hicieron la pega y por eso no se supo. Cerro paréntesis, gracias a eso es que ahora se transformó en moda, sobre todo en la era Borghi, en que los periodistas deportivos iban a Pinto Durán a la hora en que tenían que volver a la citación, porque antes no lo hacían, pero los de farándula sí lo hacían. ¿Y por qué? Bueno, tampoco descubrieron la rueda, porque se dieron cuenta que habían algunos futbolistas que se iban de parranda, y eso generaba noticias no solo en farándula. Perdón, varios futbolistas de la selección chilena fueron castigados y fueron nunca más nominados por mucho tiempo por Borghi a propósito de esto. Por lo tanto, no se trataba específicamente de que andaba con una copita de más o una copita de menos. No, era noticia y por algo finalmente pasó lo que pasó. Y gracias a la farándula hoy día tenemos... Digo nomás, es un pequeño... Pero gracias a la farándula de lo que tú estás diciendo, Felipe, me encuentro toda la razón, que hoy día tenemos una selección mucho más profesional, mucho más seria, porque es un contribuyente bastante fuerte. Exacto, o sea, no es menor que se haya sacado al director técnico de una selección por falta de disciplina, por falta, ¿cómo se llama?, permisivo. Exacto. Yo creo que lo que a veces molesta nada más, porque estoy completamente de acuerdo con este diálogo, esta conversación. ¿Usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. ¿Dónde no voy a estar de acuerdo? Espérate, pero le dijeron que no estuviera de acuerdo. ¿Dónde no voy a estar de acuerdo? Es lo siguiente, si a mí viene alguien y me dice, un periodista de farándula me dice, usted hizo tal cosa, y le digo, no la hice, pero no quiero hablar de esto. Y no quiero hablar de esto. El problema es que yo lo que no me gusta es que después ponga, no quiso hablar, se corrió, algo oculta. Y me agregan una cuestión que yo le he dicho. Ahí donde no... Es verdad también. No me gusta. Yo prefiero que diga, no quiso hablar. Eso es, no quiso hablar. Pero ponerle adjetivos calificativos personales frente al no querer hablar es donde uno dice, no. Ahora, pero hay que decir, Felipe, perdón, hay que decir que en la misma línea argumental tuya, yo creo que la clave del periodismo es la capacidad para fiscalizar aquello que otros no pueden fiscalizar. Así es. Claro. Efectivamente, cuando gracias a algún reportero que va sacrificadamente en la noche, no sé qué era, y capta a un futbolista que en vez de estar concentrado, ¿sí? Donde además hay que decir que están en juego una serie de cosas, no solo el resultado deportivo, hay platas de por medio. La ilusión de un pueblo. Claro. Y eso no es político, es verdad. Que la marraqueta sea más rica el día Y hay siguiente. políticas públicas, hay la construcción de estadios, hay la intención del Ministerio del Deporte, etcétera. Inversión. O sea, esto es harto complejo, no es tan simple. Entonces, si la pega de los periodistas deportivos la cumplieran bien, fiscalizaran a concho todas las dimensiones del ámbito del deporte, Que los haya. por supuesto, Que los hay. pero hay déficit, porque dado a que, lo que decían ustedes, periodistas de farándula, de espectáculo, han descubierto cosas que los otros no descubrieron. No, hay Y algunos eso es más osados completamente que se legítimo. disfrazan de médico para meterse, hay otros que se disfrazan de trabajadores de la empresa, altaguines, y se meten a la empresa. Acuérdate cuando se pagaron 400 millones por cortar el pasto en Lenap. Ah, publicidad. Es que el pasto era muy largo, ese pasto era muy grande, había era muy mucho difícil. pasto. Era muy Era difícil de cortar una- ese pasto. Era una chépica. Claro, era complicado. Yo también concuerdo con ustedes que yo siento que Pancho Sagreo, Francisco Sagreo, habla a partir de lo que le tocó vivir recientemente, de eso de que te vayan a preguntar por un tema que él no quiere hablar porque Que por cierto tampoco es incómodo. expuesto. Que por cierto es incómodo. Son rumores que son tremendamente incómodos, que tú no te quieres hacer cargo, que tú ya lo estás pasando mal en tu vida personal y además de eso agregarle la parte pública. Pero el es reportero está pero haciendo es la not- pega. Y es noticia. Y él lo sabe es que un es personaje noticia. público, su mujer está Así es. todos los días en la pantalla. Y Son su mujer seres es públicos. súper querida también por el público, o sea, es el tremendo rostro. Entonces, no es tan sencillo, yo lo entiendo, puedo empatizar con la situación, pero con ese odio tan parido a la farándula creo que se equivoca. Se equivoca efectivamente, yo lo conozco, estuvimos en la misma universidad, él siempre ha mirado yo creo que con recelo, efectivamente, el tema del periodismo Pero de farándula.